Buen día, Cristina, Francisco, ¿todo bien? Hola, profe, Gianni, buen día. bueno, eh, creo que la próxima semana tienen prueba, ¿verdad? Sí, Y no sabemos todavía, profe. bueno, señores, lo que yo quería pedirles, o sea, recordarles es que nosotros necesitamos, ustedes necesitan entregar un trabajo, un protocolo de investigación, un proyecto. Y me gustaría que paulatinamente, en las siguientes clases, vayamos montando y presentando, ¿verdad? Los avances de eso, de ese protocolo. Por ejemplo, me gustaría que para la próxima clase tengan la denominación del trabajo, podemos tener la introducción y también podemos tener objetivo específico y objetivo principal. Entonces, que para que en la última clase entreguemos esos trabajos, esos proyectos de investigación. Bien, profe. ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase me gustaría entonces que presenten esos avances, ¿verdad? Denominación, una introducción y un objetivos principales y objetivos específicos. Y ahí en la siguiente página vayamos, por ejemplo, componiendo materiales y métodos, un marco teórico, eh, así para que dentro de 3 clases podamos estar en condiciones de entregar un protocolo de investigación. Puede ser de cualquier tema, ¿ok? Bien, entonces para la próxima semana sería denominación, introducción y objetivos. Sí, perfecto. Así Dale. mismo, Francisco. Gracias, Francisco. Bueno, a ver. Bueno, la clase hoy entonces va a consistir en el desarrollo de normas APA. Ustedes saben que para elaborar un trabajo de investigación, un proyecto y también la presentación están regidos por normas con el fin de estandarizar las presentaciones y la escrita científica. Entonces hay normas APA, las más conocidas son las normas APA, las normas Vancouver. Y las normas Vancouver son las más utilizadas en el ámbito de la salud. Y también está en el Brasil existe lo que se llama ABNT, que ellos tienen sus propias normas, ¿verdad? Que ellos utilizan. Eso va a depender mucho de la carrera, va a depender de la facultad, va a depender de la universidad. Entonces, cada facultad elige por cuál norma se van a regir para la elaboración tanto del protocolo de investigación como las presentaciones de los trabajos finales y también de las monografías. Entonces, yo hoy con ustedes voy a desarrollar norma APA. Ciertamente hay pequeñas diferencias
con relaciones a otras normas. ¿Sí? Las normas ARPA son diferentes a las normas Vancouver, que son diferentes a las normas APA. Y no son las únicas tres normas que se utilizan en el ámbito académico. Hay otras normas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar viendo solamente las más utilizadas porque son lo que nosotros utilizamos. Entonces, la norma APA, eh, ¿qué son las normas APA? O sea, estas normas son ampliamente utilizadas en el ámbito académico y científico eh, para la presentación y citación de trabajo e investigación. Porque, ¿qué va a pasar, señor? ¿Qué ocurriría? ¿Qué usted opina? ¿Qué ocurriría si no existiesen esas normas? Si no estuviésemos regidos por esas normas eh, académicos y científicos. ¿Qué le parece que ocurriría, señores? Pregunta para la clase. ¿Cómo, profe? ¿Qué le parece que ocurriría si no existiesen las normas APA, las normas Vancouver o ABNT? ¿Qué le parece que va a ocurrir si no existiera eso? O O sea, no sea, hay no hay un un patrón. patrón. ¿Perdón? Cada Cada uno uno le le hace lo que quiere. Exactamente, cada uno va a hacer de la forma que le parezca mejor, ¿verdad? Cada uno va a usar el tamaño de papel que quiera, la letra, el tamaño de la letra, la distribución de los componentes. Entonces, ciertamente lo que dijo la compañera, es cierto lo que dice la compañera, cada uno va a hacer como quiera. Entonces, para eso están las normas, ¿verdad? Para que las facultades se guían cuál van a utilizar. En las normas APA iniciamos por el tamaño de la obra. Según la norma APA, séptima edición, se recomienda utilizar papel de tamaño A4, o sea, 21 por 29,7 centímetros. Entonces, norma APA utiliza ese tipo de papel, tipo de letra y tamaño de mera. En cuanto al tipo de letra, se recomienda utilizar una fuente legible y uniforme en todo el documento, como Time News Roman con el tamaño de fuente de 12 puntos para el texto principal del documento, incluyendo el texto del cuerpo, notas al pie, citas y referencias. Con relación a los títulos y secciones principales pueden ser tamaño mayor como 14 o 16 puntos. Sí. APA usa preferentemente Time New Roman, pero no es el único. Aunque también pueden ser usados los siguientes tipos de letras, siendo su respectivo tamaño, ¿verdad? Arial 11, Georgia 11, Calibre 11 y Lucia Sans Unicode 10 puntos. Todos estos tipos de letras son aceptados por la NAMAPA. Y cuando ustedes, señores, cuando van a enviar un artículo de investigación con el fin de publicar, también las revistas tienen sus propias normas. Entonces vos tenés que adecuar a las normas de la revista tu escrito, tu trabajo de investigación. O sea que no todos al final, ¿verdad? Se van a regir por APA. Cada revista va a tener sus propias exigencias con relación al formato de ese trabajo. Esto se utiliza más a nivel de facultades, ¿verdad? Con relación a la presentación del trabajo de investigación. Con relación a los márgenes, ¿verdad? En las normas APA, séptima edición, sugieren utilizar márgenes de 2,5 centímetros en todos los lados del documento. Esto incluye los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho. En algunas situaciones donde, por ejemplo, el margen izquierdo se requiere que sean de 3 centímetros. Reitero, no es una norma, esto es flexible al final, porque como les dije, eso va a depender a la revista que van a enviar. Hay revistas que sí ya aceptan norma APA, eh, pero también están las revistas que solicitan pequeñas modificaciones con relación al formato de la entrega o del envío de los trabajos. Con relación del interlineado, se recomienda utilizar un interlineado de doble espacio, espaciado de dos, ¿verdad? Doble espacio le dicen,
incluyendo el texto del cuerpo, citas, notas al pie, referencia y apéndice. Esto significa que que se debe dejar un espacio en blanco equivalente a una línea completa entre cada línea de texto. Esto es lo que sugiere. Otras revistas van a poner interlineado 1,5, otro 1. Eso va a depender otra vez de dónde van a enviar el trabajo. Yo estoy hablando de trabajos de investigación según norma APA. Sin embargo, hay alguna excepción en la que se utiliza un interlineado con espacio y medio, espaciado 1,5. Estas excepciones pueden aplicarse a las tablas, figuras, encabezados, pie de página y elementos de contenido donde el texto pueda resultar demasiado extenso con un interlineado doble. Entonces, en el cuerpo del trabajo se usa dos, pero hay excepciones como pueden ser las tablas, figuras y encabezados, y también pies de página. Con relación a la alineación según norma APA, séptima edición, ¿verdad? Te lo voy a borrar porque es muy redundante, alarga demasiado. Se recomienda utilizar la alineación a la izquierda o en caso que sea solicitado, podrá ser utilizado alineación justificadora. Podemos tener esas dos opciones para la justificación. Yo creo que me parece, a mí, para mí me parece más prolijo realizarlo en formato justificado. Numeración dice, según la norma APA, se tiene que la numeración se aplica de la siguiente manera. Numeración de páginas. Esto nuevamente, ¿verdad? Las páginas del documento a sección de la portada se numeran en la esquina superior derecha. Las portadas y las páginas preliminares, resumen, tabla de contenido, lista de figuras se cuentan, pero no se muestra en la numeración en ella. O sea, se va a contar, pero no se va a mostrar. Tiene que estar en forma escondido. ¿Sí? Numeraciones de secciones. Los títulos de las secciones principales, por ejemplo, introducción, método, resultado, no llevan numeración. Las subdivisiones dentro de las secciones principales como subsecciones, por ejemplo, 1,1.1, 1.2 y las subsecciones, por ejemplo, 1.1.1 o 1.1.1.2, se numeran utilizando números arábigos. Se pueden utilizar hasta tres niveles de subdivisión numerada. Entonces tenemos las secciones y subsecciones. Con relación a los títulos, ¿verdad? Los títulos de secciones, que una mayúscula, y sus sesiones deben seguir una serie de pautas específicas según la última edición de las normas APA. Dice, títulos y secciones principales. Los títulos de las secciones principales del trabajo, con la introducción, los métodos, los resultados y la discusión, no deben ir numerados y deben estar en negrita. Se recomienda utilizar una letra inicial mayúscula en cada palabra importante del título, excepto para conjunciones y preposiciones cortas. Por ejemplo, en, y con. Ejemplos de la introducción, método, resultado y discusión, dice. Nuevamente, acá da el ejemplo, las subsesiones, ¿verdad? Las subsecciones dentro de las secciones principales deben estar numeradas y también se recomienda utilizar negritas. Utiliza número arábico para la numeración y separado por números de la descripción de la sucesión con un punto. Se recomienda utilizar una letra inicial mayúscula en cada palabra importante del título, excepto para las conjunciones de posiciones cortas alineadas a la izquierda. Y fíjense, señores, tenemos acá el materiales y métodos, ¿verdad? Que es la sección 13. 3,1 muestra y 3,2 los instrumentos y darle el ejemplo de cómo se debe
dividir subsecciones, las secciones y subsecciones. Y acá tenemos entonces parte de un trabajo según las normas APARA. Según las normas APARA, la estructura general de un trabajo debe ser la siguiente. Tenemos que tener una portada que ya habíamos dado en otras clases, ¿verdad? Pero esto es siguiendo las normas APA. La portada de la norma APA séptima edición sigue un formato específico e incluye la siguiente información. Título del trabajo. El título del trabajo debe ser claro, conciso y descriptivo. Yo siempre le digo eso, ¿verdad? Tiene que ser lo más corto posible, pero también lo más conciso, lo más explicativo, ¿verdad? Se coloca en el centro de la página utilizando letras mayúsculas en la primera letra de cada palabra importante. Se recomienda evitar abreviaturas o fórmulas matemáticas en el título. También hay que estar el nombre del autor o autores del trabajo. A continuación del título se coloca el nombre completo del autor o autores. Si hay varios autores, se separan por coma. Si los autores pertenecen a diferentes instituciones, se utilizan números superíndices para indicar las afiliaciones correspondientes. Supóngase, señores, que se hacen un trabajo con otra facultad. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de Da Vinci realizó un trabajo con la Facultad de Enfermería de la Sudamericana. Entonces, si usted pertenece a Da Vinci, usted tiene que especificar un uno en superíndice, después tiene que explicar debajo que uno corresponde a la Universidad Leonardo da Vinci. Al otro autor que va a ser de otra facultad, de otra carrera, le ponen dos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ponen ahí dos, equivale a Facultad de Enfermería de la Universidad Sudamericana. Por ejemplo, eh, de esa forma se le va a citar a los autores para que sepan de cuál es la institución de dónde provienen esos autores y coautores. También tiene que estar la afiliación institucional. Después de los nombres de los autores se indica la afiliación institucional a la que pertenecen. Se debe proporcionar el nombre de la institución, el departamento o la facultad y la ubicación geográfica. Con relación a la ubicación geográfica se refieren la ciudad. Seguidamente tiene que tener un encabezado el curso de asignatura. Se incluye el nombre del curso o asignatura a la cual se realiza el trabajo. También debe tener el nombre del profesor, se indica el nombre completo del profesor o docente al cargo del curso. También está la fecha de presentación, se incluye la fecha de presentación del trabajo. Se puede utilizar el formato media año, 20 como por ejemplo 27 de junio 2023, o el formato numérico, por ejemplo 27 de junio 2023, dos formas diferentes de presentar la fecha. Otro componente muy importante, señores, de un trabajo de investigación es el resumen o abstract. Cualquier trabajo de investigación que se va a publicar o se publica debe tener eso. Es una exigencia de cualquier revista. ¿Para qué sirve el resumen? El resumen es un breve resumen, como su nombre indica. Es un breve el contenido del trabajo que proporciona una visión general, concisa de los principales tratados. Estos son algunas pautas de cómo de hecho tú haces un resumen, señores. Entonces tiene que ser un resumen del contenido del trabajo que proporciona una visión general. Ahí justamente le resalté para que tengan eso en cuenta. Con relación a la extensión, el resumen debe tener entre 150 y 250 palabras. Es importante mantenerlo breve y enfocarse en los aspectos más destacados y relevantes del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, señor? En un resumen, yo voy a explicar qué se hizo, cómo se hizo y los principales resultados. Y reitero, como ven acá, tienen que tener de 150
a 250 palabras. Eso con relación a a la extensión. Con relación al contenido, debe proporcionar una breve descripción del tema del trabajo, los objetivos o pregunta de investigación, los métodos utilizados, los resultados obtenidos y las conclusiones principales. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a tener. Eso va a ser el contenido de mi resumen. Nosotros ya habíamos dado eso en otras clases, ya habíamos hablado de qué debe contener un resumen. Y ahí tienen reiterando que tiene que tener una breve descripción del tema del trabajo, los objetivos o pregunta de investigación, los métodos utilizados y los resultados obtenidos y las conclusiones principales. El estilo debe ser escrito en un solo párrafo. Eso es muy importante, si no se pueden separar, ¿no? Tiene que ser todo en un mismo párrafo, en tercera persona y en tiempo presente. Se debe evitar el uso de citas, abreviaturas y fórmulas matemáticas en el resumen. Bueno, con relación a la palabra clave, otro componente muy importante de los trabajos de investigación. Después del resumen se incluye una lista de palabras clave que describen los temas principales tratados en el trabajo. Se utilizan entre 3 y 5 palabras claves relevantes y se separan por comas. Las palabras clave se escriben en minúscula, a menos que incluyan nombres propios o términos generalmente se escriben en mayúscula. Entonces, ¿para qué sirve, señor, esta palabra clave? Justamente para buscar trabajos relacionados con esa publicación. Entonces, va a servir, va a tener ese objetivo. Mm, Es importante destacar que el resumen es una sesión esencial de trabajo, ya que proporciona una idea rápida y de contenido y relevancia. Señores, ¿dónde va a servir eso? Cuando yo estoy realizando un trabajo de investigación y necesito citar, necesito hacer una revisión bibliográfica, yo no, posiblemente no voy a tener tiempo en leer todo ese artículo de investigación. Entonces me voy al resumen y veo, su nombre ya dice todo, es un resumen del trabajo. Entonces, al leer el resumen, a mí me va a dar una idea de, de el contenido de ese trabajo, de cómo se realizó ese trabajo, las conclusiones de trabajo y los resultados y luego las conclusiones. Entonces, como tiene 250 páginas, 250 palabras, me va a dar la idea si me va a servir o no ese trabajo de investigación. Entonces, eso me evita gastar un tiempo valioso leyendo todo el artículo, que en muchos casos no me sirve para el propósito de mi investigación. ¿Sí? Por lo tanto, debe ser redactado de manera clara, precisa y objetiva, capturando la esencia del trabajo completo. Ahí usted ya sabe, ¿verdad? Nosotros sabemos bien pues, el significado de la palabra resumen, y de ahí en inglés es abstract. Muchas revistas piden resumen y también el abstract. ¿Por qué pide el abstract? Porque oficialmente la lengua de la ciencia es el inglés. Entonces, cualquier persona tiene que estar en condiciones de leer. Ya, si no sabe en español, va a tener que saber en inglés. Hay algunas revistas que piden el resumen en español, portugués e inglés. Eso va a depender, como ya dije, las revistas tienen su exigencia cuando el objetivo es eh, publicar en esa revista. Trabajo de investigaciones. Con relación a tablas de contenido, dice. Entonces, los trabajos deben tener una tabla de contenido y dice que se utiliza un índice o tabla de contenido, son sinónimos, índice, tabla de contenido, para proporcionar una visión general de la estructura y el contenido del trabajo académico. Estas son consideraciones a tener en cuenta en su elaboración. Niveles de encabezado. Los títulos y subtítulos de las sesiones deben seguir un formato jerárquico utilizando números y letras según corresponda. Por ejemplo, nivel uno, título principal en negrita; nivel 2, subtítulos en cursiva; nivel 3, subdivisiones adicionales del texto normal. Es como hablar de secciones y subsecciones.
Con relación a numeración de páginas, junto a cada título, subtítulo, indica el número de página correspondiente donde comienza esa sección. Con relación a la alineación, los títulos y los números de página deben estar alineados a la izquierda de la tabla de contenidos y también tiene continuidad de la numeración. Asegúrate que los números de la página de la tabla de contenido coincidan con la numeración real del trabajo. Y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la introducción está en la página uno, el capítulo uno, título del capítulo uno, título 2, después tenemos capítulo 2, capítulo 4, título, capítulo 3, referencias, anexos, ¿verdad? Entonces, señora, en Word esto ya se realiza en forma automática, ¿sí? Esta forma no es necesario, o si no, de lo contrario, usted muchas veces realiza modificaciones en su trabajo y al realizar esas modificaciones, muchas secciones y subsecciones pasan a otras páginas y al buscar ese trabajo, al consultar los índices, esa sección o subsección no coincide con lo que te indica en el índice. Reitero que en Word ya está, eso ya se puede automatizar. Entonces, si una sección o su sesión pasa a otra página, automáticamente le actualiza. ¿Sí? El próximo componente de ese trabajo, según normas APA, tiene que tener una introducción. Es una sección fundamental en la que se establece el contexto, el propósito y la relevancia del trabajo. ¿Sí? Entonces reitero que ya habíamos dado esto en una introducción. ¿Qué debe contener una introducción? Ustedes si revisan sus otros materiales van a ver que tenemos eso, ¿verdad? Que dicen en otras palabras, pero la idea es la misma, ¿verdad? Y les voy a leer, ¿no? En una sección fundamental que establece el contexto, el propósito y relevancia del trabajo. A continuación se presentan algunas pautas sobre cómo redactar la introducción siguiendo estas normas. Dice, la extensión de la introducción debe ser concisa pero completa, concisa pero completa. Tiene que explicar de qué se trata, la importancia, eh, hay que también, tiene que constar términos o problemas específicos con la que está relacionado el trabajo de investigación. Dice que la extensión, la introducción debe ser concisa pero completa, proporcionando suficiente información para que el lector comprenda el tema y el contexto del trabajo. Debe ser suficiente. Le comento que generalmente no le hablo de cantidad de palabras, pero generalmente tiene una página y media, máximo 2 páginas debe tener la introducción. Por lo que en general ocupa 1 o 2 párrafos, aunque la longitud puede variar según la naturaleza del estudio, dice. ¿Sí? Entonces, como le dije hace todo, varía, una página y media a 2, pero va a variar según la importancia y la longitud del estudio. Presentación del tema, dice. La introducción debe comenzar con una breve descripción del tema de investigación. Se puede proporcionar un contexto general del tema y destacar su importancia en el campo académico y científico. ¿Ya? Entonces, si usted, le voy a hablar un ejemplo, si van a hablar de leucemia, ¿verdad? Entonces, leucemia y comienza con la definición de leucemia, por ejemplo, puede haber la proporción de personas que son afectadas por esa enfermedad. Si van a hablar de leucemia de niños, van a tener que ver la proporción de niños que son afectados, ¿verdad? Y una explicación breve de qué se trata. Y después dice su introducción, dice. Estoy comenzando a hablar de un tema y le tengo que convencer al lector de la importancia de ese trabajo, ¿sí? Y debe comenzar una breve descripción del tema de investigación. Se puede proporcionar un contexto general del tema y destacar su importancia en el campo académico, científico. Bueno, señores, les pido 10 minutos para
Después tengo un compromiso, entonces le doy una pausa para un café de 10 minutos y retornamos enseguida, ¿ok? Dale, profe.
Bueno, retornamos, señores. Ujú. ¿Sí me pueden confirmar si que ven mi presentación? Sí, profesor. Entonces, un componente muy importante de de cualquier trabajo de investigación académico, señor, es justamente la revisión de literatura. Después de presentar el tema, se puede realizar una breve revisión de literatura existente relacionada con el tema. Se pueden mencionar teorías, estudios previos, hallazgos relevantes para establecer el fundamento teórico y contextualizar el trabajo. En otros términos, señores, voy a investigar quién hizo algo, quién fue el actor o si existe algún trabajo relacionado con mi tema de investigación y cuáles fueron los resultados obtenidos. Puede ser un trabajo similar, puede ser un trabajo idéntico y ustedes ya saben que existe la posibilidad o no hay ningún inconveniente con relación a la replicabilidad de los trabajos. Yo puedo replicar un trabajo que ya se realizó en el año 2018, 2020, se realizó en otro lugar. No hay inconveniente. Justamente en el apartado de materiales y métodos, describe cómo se realizó ese trabajo, los pormenores, los detalles, justamente para que si existe otro interesado, otro investigador en replicar ese trabajo, se pueda realizar. Y eso ayuda a consolidar el trabajo. Y puede ocurrir dos cosas, pueden ocurrir, dos situaciones. Que el trabajo coincida, los resultados coincidan con trabajos anteriores y también que no coincidan. Las dos situaciones son válidas, por eso se llama resultado y discusión. Discute esos resultados con otros autores. Objetivo, pregunta de la investigación. La introducción debe incluir una declaración clara del objetivo o pregunta de investigación que se abordarán en el trabajo. Estos objetivos o preguntas de la investigación guiarán el desarrollo del estudio y se relacionarán directamente con el propósito general del trabajo. Tiene que tener ese objetivo o pregunta de la investigación, tiene que estar directamente relacionado con la denominación de ese trabajo. ¿Sí? Tiene que coincidir, no puede tener un objetivo que sea diferente a la denominación del trabajo, tiene que tener una íntima relación ambos componentes que son la denominación del trabajo y también las preguntas objetivas de ese trabajo. Estructura del trabajo. Al final de la introducción se puede proporcionar una visión general de la estructura del trabajo, es decir, cómo se organizarán las secciones principales y qué aspectos serán abordados en cada una de ellas. Esta parte no es obligatoria, ¿verdad? Pero como dice acá se puede, ¿verdad? Eh, Reitero, no es obligatorio. Métodos, señores, de vital importancia. Bueno, a pesar de que todos son importantes en un trabajo, pero si vamos a jerarquizar el método, uno de los principales componentes, el más importante, uno de los más importantes, porque va a, en este apartado debemos explicarle al lector cómo se realizó el trabajo, cuáles son las acciones que se tomaron para llegar a ese trabajo. Porque usted puede entender trabajos idénticos, pero la metodología puede variar. Por ejemplo, la metodología para determinar o para identificar determinada enfermedad. Ustedes saben que la ciencia es muy dinámica. La, eh, la metodología es muy dinámica. Me recuerdo que en el inicio de las clases de esta asignatura les había hablado que hace 15 años tardaron 2 meses para identificar los cuerpos carbonizados de la caída de un avión y que hace poco hubo un accidente similar en San Paulo y que tardaron solamente una semana. Y eso da la pauta que la ciencia va avanzando, las metodologías van avanzando, se van volviendo cada vez más rápido. Imagínense, señores, la situación donde donde su pariente sufra
accidente donde se carboniza y no hay forma de identificarle, y se puede identificarle después de dos meses. Y ahora ocurrió eso, ese lapso se acortó a una semana. Y eso te da la pauta que en ese espacio-tiempo, en ese interín, se fueron modernizando, se fueron avanzando en la metodología de la identificación de esas personas. Entonces, el método se refiere a la sección de trabajo donde se describe detalladamente la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación. A continuación, se describen algunas pautas sobre cómo estructurar y redactar en la sección método siguiendo estas normas. Diseño de la investigación. Describe el diseño general del estudio, ya sea experimental, cuasi experimental, descriptivo, correlacional, entre otros. Explica cómo se abordó la pregunta o problema de investigación y cómo se recopilaron los datos. Si, ¿cuál es el tipo de diseño que se utilizó? También tenemos que tener participantes en muestra, indica la característica de los participantes o de la muestra utilizada en el estudio, incluye detalles como el número total de participantes, su edad, género, criterio de inclusión y exclusión, entre otros. Reitero, esto sirve para que futuros trabajos puedan ser replicados y se tenga la metodología que se utilizó para realizar ese trabajo. También instrumentos o materiales. Enumera y describe los instrumentos o materiales utilizados para recolectar los datos. Incluye información sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos, así como cualquier modificación realizada si se utilizaron instrumentos existentes. También tenemos que hablar, estamos hablando de cómo el diseño, también tenemos que utilizar el procedimiento, describe paso a paso cómo se llevó a cabo el estudio, detalla las actividades realizadas, todas las actividades realizadas, los pasos seguidos y el orden en que se realizaron. Si se realizan varias etapas o fases, es importante especificarlas claramente. ¿Sí? Porque más todavía en las investigaciones médicas, el orden de la realización de ciertas muestras o de análisis de ciertas muestras puede alterar el resultado final. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta eso. Análisis de datos. Explica los métodos utilizados para analizar los datos recopilados. Se puede incluir el uso de software estadístico, técnica de análisis cualitativo, prueba de hipótesis, entre otros. También consideraciones éticas. Menciona cualquier consideración ética relevante como la obtención de consentimiento informado de los participantes, la confidencialidad de los datos y cualquier aprobación ética obtenida. Fíjense, señores, no todos estos componentes de método vamos a usar, porque hay ciertas situaciones donde no es necesario la aprobación de las personas, sino que muchas veces son muestras anónimas, entonces no es necesario considerar. Con relación a los resultados, señores, se refiere a la sesión de trabajo donde se presentan y se analizan los datos obtenidos durante la investigación. Y dice que se presentación de los resultados. Los resultados deben presentarse de manera clara y concisa. Clara y concisa, señores. Utiliza tablas, gráficos, figuras cuando sea apropiado para visualizar los datos. Asegúrate de enumerar y titular todas las tablas y figuras y de incluir una breve descripción de cada una. Otro tema otro factor o otro detalle muy importante es que todas las tablas y figuras tienen que ser autoexplicativas. O sea que al leer la denominación de la tabla, el lector debe ser capaz de identificar qué significa cada uno de esos números, de qué se trata esa tabla. Tiene que saber interpretar no solamente la tabla, también la figura. Tiene que ser, nosotros le decimos, autoexplicativo. Con leer la denominación ya tenemos que saber de qué se trata. Organización de los resultados, dice, organizar los resultados en función al objetivo o pregunta de investigación.
establecido anteriormente. Puede agrupar los datos relevantes en secciones o subsecciones matemáticas para facilitar su comprensión. También hay que tener en cuenta descripción de los resultados, describe las principales hallazgos y patrones identificados en los datos. Utiliza lenguaje objetivo y preciso para comunicar los resultados sin realizar interpretaciones o conclusiones de transmisión en esta sección. También análisis estadístico. Si se han utilizado análisis estadístico, proporciona los resultados de manera clara y completa. Incluye los valores estadísticos relevantes como media, desviación estándar, valores de P, intervalo de confianza, entre otros, según sea apropiado. Ustedes, de todos estos términos que les estoy hablando, como media, desviación estándar, valores de P, van a ver en la materia bioestadística. También, mm, otro apartado muy importante es presentación de citas y referencias. Si se citan estudios anteriores o se hacen comparaciones con investigaciones previas, utiliza el formato adecuado de la cita y referencias según normas APA. Entonces, señores, es muy importante discutir estos resultados con otros autores. A eso es lo que se llama presentación de citas o referencias. Entonces, si ustedes tienen un porcentaje de 5% en la población de niños de 0 a 5 años, compara con otro autor que tuvo 8%, con otro autor que tuvo 13%, y ven por qué hay esa diferencia. Se analiza, se discute después. Discusión, señores, es a lo que le estaba hablando ahorita. Es una parte crucial del trabajo académico donde se interpretan los resultados y se analizan con profundidad. Se establecen conexiones con la literatura existente. Acá voy a resaltar, señores. Voy a cambiar de color para que se establece conexiones. ¿Cuál es la conexión con una literatura ya existente para que yo pueda discutir con ella? Porque no es simplemente presentar el resultado de tu región, sino que discutir con otros trabajos. Estas son algunas recomendaciones en la elaboración. Interpretación de los resultados. Comienza la discusión interpretando los resultados obtenidos en relación con los objetivos o preguntas de investigación planteada anteriormente. Analiza las tendencias, los patrones y las relaciones identificadas en los datos y proporciona explicaciones plausibles para los hallazgos observados. Comparación con la literatura existente. Relaciona tus resultados con la literatura científica previa. Discute cómo tus hallazgos se alinean con investigaciones anteriores y si se confirman o contradicen, señores. Confirman o contradicen porque ustedes pueden tener una situación donde van a tener coincidencias, pero no en todas las situaciones. Que voy a resaltar esta parte, me parece muy importante. Relaciona tus resultados con la literatura científica previa. Discute cómo tus hallazgos se alinean con investigaciones anteriores y si se confirman o contradicen las teorías o resultados previamente reportados. Cita adecuadamente la fuente de consultada siguiendo las normas APA. ¿Sí? Voy a borrar esta parte porque estamos hablando justamente de normas APA. Entonces, señor, voy a leer a otros autores que realizaron un trabajo semejante al mío. Voy a ver si tengo un hallazgo que se alinean, ¿verdad? Con lo anterior y si confirman con la dicha teoría o resultado previamente reportado. También tengo que tener implicancia y relevancia. Explica la implicancia de tu resultado y su relevancia en el campo del estudio. ¿Cómo contribuye tu hallazgo al conocimiento existente? Discute las implicaciones teóricas, prácticas o metodológicas de tu investigación y resalta su importancia en el contexto más amplio. También se puede haber limitaciones del estudio, reconoce y discute las limitaciones de tu estudio, qué aspectos podrían haber afectado la validez o generalización de los resultados.
Ofrece una evaluación honesta de las limitaciones y sugiere áreas para futuras investigaciones o mejoras metodológicas. Conclusiones dice que resume al final, después de material y método, resultados de discusión, tenemos una conclusión final, es un resumen de cuáles son los principales hallazgos, resume las principales conclusiones derivadas de tu estudio, reafirma cómo tus hallazgos responden a los objetivos o preguntas de investigación planteados. Evita introducir nueva información en esta sección y mantén el enfoque en las conclusiones basadas en los resultados presentados. Y dice que aquí recuerda que la sesión de discusión debe ser clara, lógica y estar respaldada por evidencia y razonamiento sólido. Evita especulaciones no fundamentadas y enfócate en la interpretación objetiva y rigurosa de los resultados. Acá justamente puse esto en las últimas partes para que ustedes tengan en cuenta en letras bien grandes. Lista de referencias, señores. ¿De dónde yo saqué esas informaciones? ¿Qué pasa, señores, si yo le cito a un autor y no pongo su nombre? Yo estoy actuando, yo estoy realizando lo que se llama plagio, ¿verdad? Nosotros debemos evitar lo máximo plagio, porque eso nos puede derivar en problemas jurídicos. Entonces, si yo le cito a alguien, yo le tengo que, si yo utilizo eh, algún texto de algún autor, tengo que citarle a esa persona para evitar lo que llaman plagio. La lista de referencias de la norma base de acción, como su nombre indica, es un listado completo. Voy a borrar esta parte porque está muy cargado, esta parte no es necesario. Es un listado completo de todas las referencias usadas durante la presentación del proyecto. Además, debe seguir ciertas pautas para asegurar la correcta presentación de las fuentes. ¿Cómo organizar las referencias normas APA? La referencia debe estar organizada alfabéticamente por el apellido del primer autor, señores, de cada referencia. Apellido del primer autor de cada referencia. Si no hay autor, se utiliza el primer elemento título, excluyendo artículos iniciales como el o la, para determinar el orden alfabético. Formato de entrada dice, cada referencia debe tener un formato consistente basado en el tipo de fuente, ¿verdad? Por ejemplo, libro, artículo, revista, sitio web. Utiliza sangría francesa, donde la primera línea está alineada a la izquierda y las siguientes líneas tienen una sangría de 0,5 pulgadas. Y vemos acá los ejemplos, señores. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cómo citar una fuente de norma? Va con un ejemplo, dice. Por ejemplo, cuando yo tengo un libro con autor, yo tengo que poner primeramente el apellido del autor, iniciales del nombre, le sigo el año, título del libro en cursiva, lugar de publicación y editora. Y fíjense acá, señores, cómo sigue ese orden, ¿verdad? Bueno, Smith J, ¿verdad? Tengo el nombre del autor y apellido del autor y iniciales del nombre, ¿verdad? Apellido, inicial, nombre. Después le sigue el año. Después, título de en letra cursiva. ¿Cómo escribir en norma APA? Ciudad de publicación, ¿verdad? Eh, Vamos a poner Córdoba acá. Córdoba. Y la editorial ABC. Fíjese cómo se siguió todo lo único que faltó a título del libro en cursiva. Para lo que Entonces yo, libros con un autor. Después tengo libros electrónicos, ya es diferente. Apellido del autor, iniciales, año, título del libro, en cursiva, edición, recuperado y le pone
la página de donde sale, el URL o el DOI. Capítulo libro, muchas veces los libros académicos tienen varios capítulos. Entonces, apellido del autor del capítulo, iniciales del nombre, año, título del capítulo, en apellido del editor del libro, inicial del nombre es de, título del libro en cursiva, lugar de publicación editorial. Por ejemplo, tenemos Johnson R. 2020, el impacto de la tecnología en la educación. Y está en Smith J. Innovación Educativa del siglo XXI, página 46 de 68. Ciudad de publicación y editorial. ¿Sí? Porque ustedes saben que, como les reitero, que muchos libros tienen varios capítulos y está el organizador del libro, el que encabeza, y están los diferentes capítulos que pueden ser de diferentes autores. Tenemos también trabajo de tesis, dice apellido del autor, iniciales, ¿verdad? Año, título de la tesis o disertación, tipo de documento y nombre de institución. Y acá tenemos una vez el ejemplo. García M., el impacto de la publicidad en línea de comportamiento del consumidor, tesis de maestría, universidad y los datos que tienen. Eh, eh, por acá podemos poner Universidad Leonardo da Vinci. Artículos científicos, y voy a resaltar esto, señores, porque nosotros en la parte investigativa lo que más usamos son citaciones de artículos científicos. Entonces tenemos nombre del autor, apellido del autor, seguido su inicial. Y acá en este caso tenemos dos, entonces le ponemos una I y Gómez Emer. 2022 dice, efecto de la música en el rendimiento académico. Revista de psicología, tenemos acá volumen y número, las páginas 123, 125 y también doy URL de dónde se extrajo esto. Muy importante, señor, por eso ya lo resalté en rojo, porque nosotros utilizamos mucho. Archivo PDF, ¿no? Tenemos entonces el apellido, el autor, inicial del nombre, año, título, documento en cursivo, tipo de documento, tiene que poner archivo PDF, recuperado con el DOI, etcétera. O URL. Bueno. Eh, para los que no estuvieron presentes al inicio, les reitero mi solicitud para la próxima clase, que consiste en la denominación. Me gustaría que entreguen y compartamos vamos a compartir acá en, en la clase los trabajos de investigación, los protocolos de investigación o proyecto. Usted tiene una idea, entonces van a plasmar esa idea. Ustedes saben que tiene que ser bien conciso, pero también explicativo a la vez. Se tiene que saber de qué se trata ese trabajo, tiene que ser conciso. Y voy a pedirle también una introducción y también objetivos específicos y generales, ¿sí? Para presentar. Quisiera finalizar contigo en el último día, con usted en el último día de clase. Entonces, yo lo que quiero que ustedes analicen, piensen, no tengo idea, eso es muy clásico, es clásico en los estudiantes y muchas veces ocurre, ¿verdad? Que no tiene idea de qué tipo de investigación puede realizar. Entonces, ingresen en sitios especializados o en una revista de ciencias de la salud y averigüen, de repente pueden replicar ese mismo trabajo, ¿sí? Entonces, mi pedido para la siguiente clase, reitero, denominación de trabajo, objetivo específico y principal y también una introducción del trabajo. En la siguiente clase le voy a pedir más cosas para ir componiendo con un, un Lego, vamos a decirlo, ¿verdad? Las piezas van a ir juntando o un rompecabezas, ¿verdad? Pieza por pieza van a ir montando el trabajo de investigación que para que en la última clase tengamos completo. ¿Ok? Dale, profe, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta, señores? No, tampoco. Bueno.
Entonces, querido estudiante, hoy me despido de usted y gracias por asistir a la clase, ¿sí? Gracias, chao. Chao, chao. Chao. Buen fin de semana, buen inicio de semana.